Creo que estaremos de acuerdo en que el conflicto armado es como el punto de partida para la discusión de justicia transicional. Conflicto armado que, aunque no hay acuerdos sobre el número de víctimas, hay un consenso en el que entendemos que alrededor de 75.000 personas perdieron la vida, cerca de 8.000 personas fueron desaparecidas, miles y miles de personas tuvieron que emigrar, etc. En todo ese periodo, de 1993 hasta 2016, la amnistía se convirtió en una barrera que impidió prácticamente que los casos del conflicto armado fueran atendidos por la justicia. Imagínense, todo ese tiempo, la justificación perfecta para no atender esa deuda fue esa amnistía promulgada 5 días después del informe de la Comisión de la Verdad. Hay que decir también que no es la amnistía el único factor de impunidad en el país. Es decir, además de la amnistía, hay prácticas judiciales o fiscales que impidieron, hay ausencia de voluntad política en las instituciones, hay diligencias infructuosas en los tribunales para que esos casos no avanzaran. ¿Qué han hecho las víctimas? Las víctimas son el elemento, el motor principal de los avances que en este momento hay. Los procesos que conocemos, de los que vamos a profundizar ahora, todos han sido impulsados y están en el estado en el que están porque las víctimas, sus creyentes, sus representantes han hecho que la justicia funcione, no por voluntad del Estado, no por voluntad de las instituciones de la justicia. El caso de ellos aparece en el informe de la Comisión de la Verdad de manera expresa y ha sido calificado por la Sala de lo Constitucional como un crimen de lesa humanidad. Así es como se empezó a brindar un acompañamiento jurídico a estos familiares, y ya para el año 2018 se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Han ocurrido varias cosas en estos 4 años, sobre todo tropiezos, adversidades. Nos han mandado a ver el caso con una legislación, luego con otra. Cuestiones que pueden desmotivar a las víctimas, pueden sentir que es un camino imposible el seguir. Pero en este caso no fue así. Los jueces ya no están acostumbrados a investigar, a tener el rol similar al de la Fiscalía, pero a la larga pues no nos salió tan mal porque, y esto lo digo, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Que la Fiscalía se haya apartado del caso para nosotros fue un alivio. No por los fiscales, porque ellos, algunos tratan de hacer bien su trabajo, otros no, ¿verdad? Pero algunos sí. Y en esta unidad que ve los crímenes de guerra, sobre todo las fiscales mujeres han sido las más incisivas, más valientes y quizás más humanas. Pero a nivel ya de decisiones de más arriba, creo yo que es donde se bloquean los casos, donde se ponen las trabas. Por el crimen ahora están siendo procesados 3 personas: el comandante de la 4ª Brigada de Infantería de aquel momento, el exministro de Defensa y el exdirector de la Policía de Hacienda, a nivel de jefaturas o altos mandos militares, lo cual tiene lógica en lo que he planteado. Había un interés estratégico de la cúpula militar para que los periodistas no pudieran hacer su trabajo. Ahorita el caso está en apelación, han apelado a la detención los 2 que están detenidos y no ha apelado el que tiene orden de captura, pero es pendiente del proceso de extradición. Aducen enfermedades, que no hay pruebas.
Debemos recordar que este caso, la masacre del Mozote y lugares aledaños, inició su proceso judicial en el año 1990 con la denuncia de las víctimas. Sin embargo, este fue archivado por la ley de amnistía en el año 1993 y a partir del 2016 que se emite la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía es que se vuelve a abrir este caso, por lo que hasta este momento se encuentra en etapa de instrucción y ya lleva 5 años en la recolección de pruebas, como por ejemplo la declaración de testimonio de las víctimas de diferentes lugares de la masacre del Mozote, peritajes militares, peritajes de archivos militares. A pesar de la negativa de existencia de estos documentos por parte de la Fuerza Armada, que es la institución del Estado, podemos ver de que sí existe información con lo cual se puede demostrar la responsabilidad de todos los imputados que hay en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Uno de los obstáculos más fuertes que ha sufrido este caso ha sido el cese de funciones inconstitucional del juez Jorge Guzmán por parte de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados impuestos. Esto significa una dilatación del proceso, ya que cuando él cesa en sus funciones, se incorpora al proceso una nueva jueza, que es la jueza Mirtala Portillo, con lo cual ella, al ser nueva en este proceso, tiene que analizar todas las piezas que corresponden a esta causa judicial, que comprenden más de 180 piezas, es decir, por cada una de esas piezas son 200 páginas, nosotros les llamamos folios, y se ha retomado el caso de una forma bastante lenta, por así decirlo, ya que se han iniciado con unas nuevas exhumaciones que las ha solicitado las comisiones nacionales de búsqueda sobre familiares de víctimas que han sido ejecutadas. En este caso sí se lograron encontrar restos. Sin embargo, Fiscalía General de la República también solicitó la exhumación de restos también de víctimas ejecutadas de otros familiares, pero en estos casos no se pudo encontrar restos, por lo cual fue infructuosa. Hasta este momento, como acusación particular, solicitamos la declaración de 8 testigos que no habían declarado, de los cuales a nosotros se nos ha otorgado poderes con los cuales nosotros los representamos, a los cuales sí se nos autorizó. Hay que recordar que en diciembre se conmemora el 41 aniversario desde que sucedió la masacre del Mozote y lugares aledaños, y hasta este momento todos los gobiernos que han pasado, incluido el gobierno actual, han preservado la impunidad en este caso, por lo que también les invito a que nos solidaricemos con las víctimas y con la lucha histórica sobre la justicia, la reparación, la verdad y la garantía de no repetición. ProBúsqueda tiene demandas puestas ante el sistema de justicia desde el año 93, con el caso de la Germanica Serrano Cruz. Es curioso que en el juzgado de Chalatenango de primera instancia, 30 años en fase de instrucción, en fase de aportación de pruebas, tenga un caso de 2 niñas desaparecidas. Ese es el mejor símbolo de impunidad. Después del caso de la Germanica Serrano Cruz vino el caso Contreras en el 2011. Hace ya 11 años. Aquí está Maura Contreras. Ella misma le podrá decir que desde el año 82, en el que desaparecieron a sus 3 hijos e hijas, ella los estuvo buscando. Y fue a la estancia de la Cruz Roja en el año 86, y fue al COSMADRE, a CODEFAN, a la CDH, a todas las instancias posibles para buscarlo. Como no logró justicia, no logró el paradero de sus hijos, recurrió a las instancias internacionales. Es curioso que en ese evento, en esa desaparición, sus 3 hijos en el mismo momento, en el mismo lugar y por los mismos perpetradores desaparecieran. Que Gregoria Contreras fuera localizada por ProBúsqueda en el año 2008
¿verdad? Y que Cristian en el 2012, un año después de la sentencia, y que nunca le hayan preguntado a los muchachos, a las muchachas, al entorno familiar que los criaron, al soldado del batallón Atlacá que crió a Gregoria, o al funcionario de la Quinta Brigada que crió y creció a Cristian Contreras, qué había pasado para poder determinar el paradero de la Julita, de la más pequeña. Y para aquellos que osan todavía decir que hasta ahora las familias están demandando verdad y justicia, les quiero decir que con el presidente Bukele, en el 2019, este caso llegó a la Comisión Interamericana y fue admitido, dio su informe de admisibilidad y le dio un periodo de 6 meses al Estado salvadoreño para que buscara una forma amistosa de dar verdad, justicia y reparación a la víctima. Y lo único que se ha obtenido es el silencio. Así que si del 2005, en el caso del presidente Saca con Arena, 2011 y 2014 con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén del FMLN, hoy también con Gana, a través del presidente Bukele, tenemos esa misma impunidad. Nuestros compañeros presos políticos, tenemos 11 casos en la Fiscalía y de 11 casos, solo uno está siendo investigado, que es el mío. Yo puse la demanda el 17 de octubre del 2016 y hasta en la actualidad seguimos esperando que se judicialice este caso. Toda la información que se le ha proporcionado a la Fiscalía ha sido por nosotros las víctimas. Yo todavía les puse que habían personas que podrían dar testimonio de los hechos acaecidos un 9 de febrero de 1981, que son mis testigos, y como que no se ha tomado muy en cuenta, porque a ninguno les han tomado testimonio. Es más, cuando la Fiscalía me dio una orden para que fuera medicina legal, a que se me reconocieran los daños de los que fui objeto, me revictimizaron cuando estuve en ese lugar en medicina legal. Prácticamente no hay voluntad política por parte del Estado, de las instituciones del Estado que llevan el sistema de justicia, y eso para nosotros nos revictimiza cada día más. Éramos 3.000 presos políticos en aquellos tiempos, en la década del 80 al 83, y solo 11 casos le hemos presentado y ha sido incapaz la Fiscalía de investigar. Ahí sí no tienen voluntad política, ni mucho menos voluntad de resolver. La investigación histórica de la Iglesia Católica que realizó para el proceso de canonización de Monseñor Romero señala con más amplitud y claridad que la oligarquía salvadoreña tiene responsabilidad en el asesinato de San Óscar Romero.
En este año 2022 se cumplen 42 años de impunidad. Los responsables de esta impunidad son los mismos que cada quien en su respectiva participación prepararon, financiaron, ejecutaron y han encubierto este crimen. Y yo quiero leer 6 entidades: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, jueces y tribunales de justicia, órgano legislativo y ejecutivo, Fuerza Armada, sectores influyentes de la oligarquía salvadoreña. Por su parte, la Fiscalía General de la República, la responsable de formular nuevas imputaciones ante los tribunales, en 4 años no ha presentado ninguna investigación y acusación contra otros responsables del asesinato. Esto sin importarle que en la reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de septiembre del año 2020, se le requirió de parte de la Comisión Interamericana celeridad en la investigación, juicio y sanción, y también, a pesar de que existen varias fuentes documentales y procesales que dan elementos reales y creíbles sobre otros involucrados en el crimen. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el juicio contra Álvaro Sarabia en la Corte Federal de Fresno, ¿verdad? De toda esa documentación le ha dado referencia, aviso, tutela legal en el escrito tanto al juez como a la Fiscalía, y no se mueve ninguna investigación. Por su parte, ¿verdad? Aparejada esta impunidad, también viene la exigencia de las víctimas a la justicia. Los familiares de Monseñor Romero, la Iglesia Católica, organizaciones de víctimas de derechos humanos han realizado en estos años acciones pertinentes para exigir al Estado verdad y justicia por el caso Romero. Para terminar, yo quiero señalar la protección estatal de los criminales de guerra, grave y preocupante en el pasado y en el presente, exige de todos acciones más contundentes y coordinadas para conseguir verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición por esta grave violación. Thank you.